Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar. En esta ocasión, para contarles sobre personajes de la vida real. Quizás no todos hayan tenido igual protagonismo en la historia, pero todos han sido muy importantes para mí. Les contaré cómo los conocí y qué ha sido de ellos. Conocí al poeta cubano Heberto Padilla a mediados de 1969. Ya él había publicado su memorable título de Fuera del Juego, que había ganado el premio Julián del Casals en el concurso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba del año 1968. Y yo era un estudiante de la Escuela de Periodismo. Ahora contaré cómo lo conocí. En esa época todavía me creía poeta y me fascinó realmente aquel libro. Ya había leído su poemario El justo tiempo humano, pero este libro Fuera del Juego me pareció realmente trascendental. Se sabe que la envidia es uno de los pecados más difíciles de confesar, pero realmente yo no sé si se llama envidia. Yo quería ser como Heberto Padilla. Me encantaba la idea de ser un poeta peligroso. Me fascinaba realmente esa figura del chico malo, del tipo que se atrevía, y además de eso que lo hacía bien con la poesía. Pero claro, no tengo ni siquiera que decir que yo reconocía que estaba lejos de él, pero sencillamente sentía ese sentimiento que puede confundirse con la envidia. Y tuve la oportunidad, a través de un amigo, que ahora mismo no voy a extenderme en su persona porque ya hablaré de él en este espacio en otro momento, un amigo que se llamaba Luis Santiago. A través de él conocí directamente a Heberto en su casa, cuando él vivía en un edificio que está ubicado en la calle Humboldt, frente al Hotel St. John's, en El Vedado. Está además decir que visitar a Padilla, que era un tipo ya bastante vigilado, era una irresponsabilidad de mi parte. Pero bueno, me encantaba, tenía esa atracción hacia su persona y no dudé incluso en hacer la cosa más ridícula que se le puede ocurrir a un joven poeta, que es llevarle al poeta mayor un fajo de cuartillas con los garabatos que yo hacía, que yo decía que eran poemas, para que él me diera su opinión. Así que imagínense ustedes. En esa época, Heberto Padilla cubría una plaza, si no me equivoco, de traductor en el rectorado de la Universidad de La Habana. El aula en la que yo estaba en ese momento en la Escuela de Periodismo es un aula que está, cuando usted está mirando de frente a la escultura del Alma Mater, el brazo derecho de la señora que está ahí sentada, con su mano derecha indica, allí, en esa aula está Reinaldo Escobar. No, mentira. Dice, allí, ese es el aula José Martí, el aula número 1 de la Universidad de La Habana, que tiene el nombre de José Martí. Y en esa aula estaba yo recibiendo una clase, por cierto, una clase magistral de periodismo, que nos estaba impartiendo el chino Eduardo Eras León, de quien también hablaré en otro momento. Y en medio de la clase se abre la puerta del aula, asoma la cabeza Heberto Padilla, muy decentemente pide permiso, pregunta por mí, y claro, sí, permiso, yo salgo, y pues nada, Heberto me devolvía los poemas, y me hizo sus comentarios que, debido a mi absoluta falta de modestia, no voy a comentar aquí. A mi regreso, cuando yo me siento, no estuve ni 2 minutos fuera del aula, la primera persona que me toca en el hombro, sí, que estaba sentado detrás de mí, es un colega, un estudiante, un condiscípulo de ese momento, que después supe que era un agente de la seguridad del Estado, Germán Pinielli, o Piniella, hijo del famoso conductor de programas de la televisión, Germán Pinelli, y me pregunta, oye, Reinaldo, ¿y de dónde tú conoces a ese señor? No recuerdo qué mentira le dije, pero le dije algo así como que era vecino de alguien que quería permutar, vaya, algo le inventé en ese momento, porque no quería revelar cuál era la supuesta relación que yo tenía con el poeta peligroso. Mi amigo Luis Santiago, que era la persona a través de la cual yo tuve contacto con Heberto Padilla, me pidió un favor, y es que yo debía alcanzarle al poeta unas cuartillas en blanco
al lugar donde él estaba más o menos acuartelado, haciendo la versión definitiva de su novela En mi jardín pastan los héroes, con la intención de que el ejemplar saliera del país, que la persona que lo iba a sacar era ni más ni menos el diplomático chileno Jorge Edwards, que en ese momento era el encargado de negocios de la Embajada de Chile en La Habana. Todavía no había un embajador. Si la memoria no me traiciona, estoy hablando de febrero de 1971. Esto que estoy contando es algo que ni Edwards ha reconocido en su libro Persona non grata, ni que Heberto contó en su libro La mala memoria. Pero es verdad, Heberto se hospedó por unos días, no sé cómo se logró ese asunto, en el Hotel Riviera. Claro, en ese momento no había turismo en Cuba, ¿no? Y las habitaciones de Riviera pues costaban una bagatela. Eso era más o menos para gente recién casada, no era tan complicado. Alguien le resolvió a Heberto una habitación en ese hotel por unos días para tener la suficiente tranquilidad y sin interrupciones hacer la versión definitiva de su novela. Y allá fui yo a llevarle las cuartillas en blanco. Claro, como es sabido, aquí no se puede subir a las habitaciones. Y me cité con Heberto Padilla en el lobby del hotel. Como todo el mundo sabe, estos hoteles siempre han sido lugares operativos de la seguridad del Estado. Y yo estoy absolutamente seguro de que algo quedó registrado. Y me llama mucho la atención que nunca, en los diversos interrogatorios que he tenido yo con los inquietos muchachos de la seguridad del Estado, a nadie se le ha ocurrido preguntarme qué hacía yo ese día allí llevándole unas hojas en blanco a Heberto Padilla. Vamos a ver, ahora lo oyen y a lo mejor me preguntan, pero ya es tarde, ¿y a quién le interesa ya eso, no? No sé si habrá alguna relación, pero lo cierto es que justamente por esos días el señor Jorge Edwards fue declarado persona non grata como diplomático en Cuba, fue expulsado del país. Y aquellas cuartillas luego fueron ocupadas en un registro por la seguridad del Estado. Creo que las cuartillas finalmente le fueron devueltas a Heberto y pudieron salir del país junto con él. No voy a decir que me invitó, pero Heberto me avisó que iba a dar un recital en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba para darle lectura a su última producción poética, que bajo el título de Provocaciones trajo como consecuencia, según muchos biógrafos, la detención del poeta acusado de actividades contrarrevolucionarias. En ese recital, ocurrido en marzo de 1971, y que tuvo como espacio la propia sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, estaba, como decimos aquí, para decirlo rápido, estaba Malanga y su puesto de vianda. Ahí estaba todo el mundo. Ahí estaba Huichi Noguera, estaba el Chino Era, estaba Raúl Rivero, Guillermo Rodríguez Rivera. Lo que más valía y brillaba de la joven intelectualidad cubana estaba allí. Claro, yo era una persona ajena a ese mundo, pero como Heberto me había avisado, no voy a decir que invitado, de alguna manera en agradecimiento a que yo le estaba llevando estas cuartillas en blanco y además porque sabía que yo tenía una leve inclinación a la poesía, pues realmente tuve el enorme privilegio de estar allí ese día y escuchar los poemas de Heberto del cuaderno Provocaciones. El sábado 20 de marzo de 1971, un fuerte operativo policial rodeó la casa de Heberto Padilla y lo detuvieron a él y a su esposa, la poeta Belkis Cusamalé. Allí fue el registro donde ocuparon todos los papeles que tenía y bueno, eso es una historia bastante conocida. El lunes 22, Fidel Castro visitó la Universidad de La Habana y se paseó por la Plaza Cadenas, como solía hacer para encontrarse con los estudiantes, claro, rodeado de su escolta. Y recuerdo que una muchacha, con mucho interés, le preguntó a Fidel Castro: comandante, ¿es verdad que han metido preso al poeta Heberto Padilla? Y Fidel Castro respondió: sí, lo metimos preso. Todo lo demás es harto conocido y no voy a repetir aquí lo que todo el mundo sabe, la declaración que hizo después apurando de sus posiciones, el exilio, todo eso no me corresponde porque no tuve ninguna participación en esos episodios. He contado aquí la parte que tiene que ver cómo conocí al poeta Heberto Padilla.
Y siento que tengo la obligación de terminar este podcast con uno de los poemas que más me han impresionado, que más me han gustado y que más tienen que ver conmigo, de los que publicó Alberto Padilla en su libro Fuera del Juego. Hablo de su arte poética. Y con eso termino. Di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas en la puerta, que la gente se amontone delante de tu cuerpo como si fueras un prodigio o un muerto. El próximo viernes, 11 de abril, voy a dedicarle este espacio a contarles cómo conocí a un señor que se llama David Orrio, el tristemente célebre agente Miguel, el hombre que se prestó para denunciar y encarcelar a muchos periodistas de la Primavera Negra del año 2003. Y así me despido, deseando encontrarme con ustedes en la próxima edición de Como lo conocí, para continuar esta lista de 52 personajes.